Estimados hermanos, bienvenidos a la clase de la Escuela Dominical correspondiente a la semana del 31 de enero al 6 de febrero. Nuestra clase se titula Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Vamos a estudiar los capítulos del 6 al 11 del libro de Génesis y el capítulo 8 del libro de Moisés. Esta clase, hermanos, es muy interesante y vamos a hablar de un acontecimiento del cual hemos escuchado muchísimo en nuestras vidas, acerca del diluvio y del profeta Noé. Vamos a repasar algunas lecciones muy importantes. Una de ellas es que se recibe protección espiritual al seguir al profeta, que las señales o los símbolos nos ayudan a recordar los convenios que hemos hecho con Dios y que la única manera de llegar al cielo consiste en seguir a Jesucristo. Estas son lecciones, hermanos, muy importantes. Vamos a ver los acontecimientos que surgieron con el profeta Noé, como hemos mencionado antes. Sabemos que las personas, cuando escucharon a Noé hablar acerca de la venida del diluvio, lo vieron construir el arca, recordamos que se burlaban de él, ¿verdad, hermanos? Tenemos aquí una lección muy importante que acabamos de mencionar, y es que se recibe protección espiritual al seguir al profeta. Esas personas no siguieron al profeta, no le hicieron caso y tuvieron que sufrir las consecuencias. Antes de comenzar con el capítulo, yo quiero mencionar sobre esa enseñanza porque es bien importante. El presidente Henry B. Eyring dijo lo siguiente: el no seguir el consejo profético disminuye nuestro poder de aceptarlo en el futuro. Esto es bien importante, hermanos, porque a veces pensamos, no voy a hacer caso esta vez, yo siempre hago caso, pero esta vez no me convence o no me conviene o no quiero hacerlo. Pero yo siempre sigo al profeta, yo después continuaré con lo que él está diciendo. Resulta, hermanos, que no lo hemos analizado, pero cada vez que nosotros hacemos esto, estamos debilitándonos. Y cada vez va a ser más difícil que aceptemos el consejo profético. El presidente Eyring nos dice lo siguiente: el mejor momento para haberse decidido ayudar a Noé a construir el arca fue la primera vez que él lo pidió. Después, cada vez que él pedía ayuda, toda respuesta negativa disminuía la sensibilidad al espíritu. Y así, cada vez que solicitaba ayuda, su petición parecía más insensata, hasta que descendió la lluvia y para entonces era demasiado tarde. En mi vida, siempre que he debido posponer seguir el consejo inspirado o que he decidido que yo era la excepción, he llegado a darme cuenta de que me encontraba en peligro. Siempre que he escuchado el consejo de los profetas, lo he confirmado por medio de la oración y lo he seguido. He visto cómo me he dirigido hacia un lugar seguro. Estas palabras, hermanos, yo les invito a que las mediten y las apliquen en sus vidas porque es realmente importante. Nos encontramos muy identificados con esto, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos dicho, sí, el profeta ha recomendado hacer esto, pero es que yo estoy en esa situación, como dijo el presidente Eyring? Yo estoy en la excepción del consejo del profeta. No, hermanos, no estamos en la excepción. Todos estamos bajo la guía profética del siervo del Señor. Y para estar en un lugar seguro, necesitamos seguir su consejo. ¿Por qué? Porque sus palabras vienen directamente de nuestro Padre Celestial. Vamos a comenzar entonces con la lección. Y vamos a comenzar con el libro de Génesis. En el capítulo 6, en el cabecero del capítulo nos dice: los hijos de Dios se casan con las hijas de los hombres se vuelven inicuos, la tierra se llena de violencia,
y toda carne se corrompe. Se anuncia el diluvio, Dios establece su convenio con Noé, quien construye un arca para salvar a su familia y a diversos seres vivientes. Y en el versículo 1 nos dice: y acaeció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí esposas, escogiendo entre todas. Recordemos la gran iniquidad que inundó la tierra cuando muchos siguieron a Caín, a toda esa iniquidad, a todas esas malas enseñanzas. Otros seguían las enseñanzas de Adán. El verdadero evangelio de nuestro Señor, los mandamientos que estaban establecidos. Esta parte de estas uniones entre las hijas de Dios y los hijos de los hombres, ¿qué es lo que significa esto? Esto es algo que quizás presenta puntos de polémica en nuestra fe. Y quizás muchas personas lo ven desde el punto de vista de pensar, es que los santos de los últimos días rechazan a las personas que están fuera de su religión, las consideran menos que ellos, no consideran correcto que se casen con una persona que esté fuera de la fe que ellos profesan. No se trata de un rechazo, hermanos. Nosotros tenemos que saber explicar bien lo que esto significa. ¿Por qué esto molesta tanto al Señor? ¿Por qué el Señor hizo esta advertencia tan fuerte aquí y estaba tan enojado? Tenemos lo siguiente. En Moisés, en el capítulo 8, en los versículos del 13 al 16, luego lo vamos a leer con detenimiento, se aclara lo que quiere decir y por qué Dios condena el casamiento entre ellos. El elder Joseph Fielding Smith comentó sobre estos versículos y entre las cosas que dijo lo siguiente: de esta manera se estaban perdiendo a conciencia las bendiciones del sacerdocio y yendo en contra de las enseñanzas de Noé y los deseos de Dios. Escuchemos esas palabras porque son muy fuertes, hermanos. Estaban perdiéndose conscientemente de las bendiciones. Hermanos, no se trata de rechazar, no se trata de ir en contra o de creernos superiores a otras personas, no. Se trata de que sí que estamos rechazando conscientemente las bendiciones del sacerdocio cuando nosotros hacemos estas uniones con personas que no aceptan nuestra fe. Por ejemplo, cuando nos casamos con una persona que no es miembro de la iglesia y que no tiene ningún deseo de serlo, no podemos sellarnos con esa persona. Y cuando nos unimos con ella, sabemos que no vamos a poder sellarnos. Nos estamos negando a nosotros mismos esa esencial bendición del sacerdocio y lo estamos haciendo en conciencia. Sabemos también que nuestros hijos no nacerán dentro del convenio, que nuestros hijos no van a estar sellados a nosotros. Estamos renunciando también a estas bendiciones y a otras tantas y lo estamos haciendo conscientemente. Esto evidentemente enoja al Señor y es lo que significan estas palabras, es lo que significan cuando nos piden, cuando nos recomiendan que tratemos de unirnos con personas de nuestra fe. El presidente Spencer W. Kimball dijo las siguientes palabras: en la actualidad el presidente Kimball advirtió a los miembros de la iglesia del peligro de casarse fuera del convenio. El apóstol Pablo dijo a los corintios: no os unáis en yugo desigual. Tal vez él quería que comprendieran que las diferencias religiosas son distinciones fundamentales. Las diferencias religiosas abarcan zonas de conflictos más extensas. Entrechocan los sentimientos de lealtad en cuanto a la iglesia y la lealtad
y la lealtad para con la familia. También nos dice lo siguiente: con frecuencia se ve frustrada la vida de los hijos. El no miembro podrá tener el mismo nivel de inteligencia, buena preparación y atracción, y podrá tener la personalidad agradable, pero sin una fe común surgirán dificultades más adelante en el matrimonio. Hay algunas excepciones, mas la regla general es rígida y sombría. No hay predisposición ni prejuicio en esta doctrina. Es cuestión de ceñirse a determinado programa para lograr una meta particular. Hermanos, esto es algo bien delicado y bien difícil. ¿Por qué? Porque las consecuencias en el momento en que surgen esos sentimientos nos hacen pensar que no importa. Nos hacen ver este mandamiento del Señor, nos hace ver esta doctrina como perjuicio, como nos dice aquí. Y nos hace pensar, son buenos. Nadie está negando que personas que no son miembros de nuestra iglesia sean malos, o que personas que no son miembros de la iglesia no sean buenos. Son buenas personas, como lo dice el presidente Kimball. Son agradables, son personas prósperas. Nadie está negando eso. Pero la diferencia en la fe que tenemos siempre va a dar problemas. Puede que en un principio no lo veamos así, puede que en un principio parece que no va a ocurrir, que la ilusión, la emoción nos hace pensar que eso no va a ocurrir, que no va a haber importancia en unirnos con otras personas que no sean miembros de la iglesia, pero finalmente los problemas van a llegar, hermanos, como mencionaba allí, y lo vemos en muchas familias. Tienen dificultades, por ejemplo, en la lealtad con respecto a la iglesia y con respecto a la familia. ¿O acaso no hemos escuchado comúnmente: ¿cuánto tiempo estás en la iglesia? Ahora tienes que hacer estas cosas, eso que llaman llamamiento. ¿Por qué no estás aquí conmigo? Nosotros somos tu familia, queremos ir a pasear el domingo y tú te vas a la iglesia. Eso no está bien. Y poco a poco, hermanos, eso va minando nuestra fortaleza. Puede que haga que nosotros abandonemos la iglesia. Puede que haga que nosotros seamos muy infelices al sentirnos entre la espada y la pared. No necesitamos llegar a esas situaciones, hermanos. Es algo que tenemos que pensarlo muy bien y darnos cuenta y abrir los ojos con claridad desde un principio. Y darnos cuenta que lo que el Señor ha querido mencionarnos con respecto a esto no es un perjuicio ni un mandato para aplastarnos o para dominarnos en un yugo. Es para nuestra felicidad, es para nuestro progreso, es para nuestra bendición. Entonces es algo bien importante que tenemos que nosotros meditar en nuestros corazones, y es algo bien importante que debemos enseñar a nuestros hijos. Todas las personas que hemos tenido uniones con personas que no son miembros de la iglesia y que nunca quisieron serlo, sabemos lo que esto significa. Y sería bueno dar testimonio de ello. Continuando entonces, hermanos, con los versículos, tenemos lo siguiente. En el versículo 3 dice: y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne y serán sus días 120 años. Este versículo de no contenderá el espíritu del Señor con el hombre para siempre, tenemos una nota al pie de página que nos lleva a 2 de Nefi 26:11, que dice lo siguiente: porque el espíritu del Señor no siempre luchará con el hombre, y cuando el espíritu cesa de luchar con el hombre, entonces viene una presta destrucción, y esto contrista mi alma. Hermanos, es importante que sepamos que el Señor no va a luchar para siempre con nosotros. El Señor nos apoya, el Señor nos ayuda, el Señor procura abrir nuestro entendimiento, el Señor pone los medios, el Señor nos pone a sus ángeles para que nos guíen, para que nos alerten, para que nos ayuden.
Pero si nuestro empeño es seguir en sentido contrario, no va a ser la lucha del Señor para siempre contra nosotros. Y entonces se retira y viene, como nos dice el versículo, una presta destrucción. Esto es algo importantísimo, hermanos, de lo cual tenemos que darnos cuenta. Aquí hablábamos de 120 años y esto es algo que ha causado cierta confusión, porque hay personas que piensan que pues significa que solo se iba a vivir 120 años, que se iba a ser el, por decir algo, el nivel de vida o los años de vida que iban a tener las personas. Vamos a especificar y aclarar ese punto. ¿Qué quiere decir que serían sus días 120 años? Muchos eruditos que no tienen más que el libro de Génesis como texto de estudio, creen que se refiere a que los hombres iban a vivir menos años después del diluvio. Sin embargo, en el libro de Moisés vemos con más claridad que los 120 años se refieren al periodo en el cual Noé predicaría el arrepentimiento y trataría de salvar al mundo antes que viniera el diluvio. Sobre esto tenemos en Moisés 8:17. A este periodo se refería Pedro cuando dijo: cuando una vez se esperaba la paciencia de Dios. En 1 de Pedro 3:20. La gente fue destruida por el diluvio porque rechazó los principios y las ordenanzas del evangelio que Noé les predicó. El Señor les dio más que suficiente tiempo para arrepentirse. Muy importante todo esto, hermanos. Continuando entonces con los versículos, tenemos que en el 5 nos dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente el mal. Y en el 6 nos dice: y se arrepintió Jehová de haber creado al hombre en la tierra y le pesó en su corazón. Esta parte, hermanos, tiene una revisión que hizo el profeta José Smith acerca de este versículo. Allí dice que Jehová se arrepintió. Al decir que Jehová se arrepintió allí, tal cual aparece en el libro de Génesis, es como pensar que Jehová se equivocó. Y Dios no puede equivocarse. Entonces tenemos lo siguiente. En el libro de Moisés, del 25 al 26, tenemos la revisión inspirada de este versículo, y nos dice en el 25: y le pesó a Noé y se afligió su corazón de que el Señor hubiese formado al hombre sobre la tierra, y se apesumbró su corazón. Y el Señor dijo: raeré al hombre que he creado de sobre la faz de la tierra, tanto hombre como bestia, y lo que se arrastra, y las aves del cielo, pues le pesa a Noé que yo los haya creado y hecho, y me ha invocado porque han intentado quitarle la vida. Esa es la revisión inspirada de ese versículo para que no tengamos confusión, hermanos. En el versículo 8 nos dice, como nos dice el título de nuestra clase: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en su generación, con Dios caminó Noé. Y entonces nos hablan de las generaciones de Noé. Nos dice: y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y dijo Dios a Noé: el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré junto con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Hacen aquí una serie de explicaciones y de especificaciones acerca de cómo se hizo el arca, hermano, que es algo bien interesante que pueden leerlo en su hogar. Recordemos que el arca de Noé no era un barco que tenía que navegar, era una embarcación simplemente que tenía que flotar. En el 19 nos dice: y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca,
para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Y en el 21 dice, y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de alimento para ti y para ellos. Y lo hizo Noé, así hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Eso en el Génesis 6. Y en el Génesis del capítulo 7 nos dice que Jehová le dijo a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque he visto que tú eres justo delante de mí en esta generación. Y en el 4 dice, porque pasados aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y a todo ser viviente que hice raeré sobre la faz de la tierra. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Y era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Luego en el versículo 19 nos dice, y las aguas prevalecieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que habían debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Aquí hay algo, hermanos, importante de lo cual tenemos que hablar. ¿Cómo fue toda esta inundación de la tierra? Es algo realmente interesante que muchas veces hemos oído quizás cierta confusión y se han hablado a veces hasta de maremotos. No hubo maremotos en el diluvio. ¿Cómo nos podemos hacer esta pregunta, como nos dice el manual? ¿Cómo es posible que se inundara toda la tierra y el agua cubriera hasta la cima de las montañas? ¿Qué significado tuvo esta inmersión? El Señor, hermano, no hace nada por ningún motivo, no hace nada que no tenga un significado. Y esto es importantísimo. Vamos a escuchar con atención. Me pregunto, ¿cómo pudo haberse sumergido por completo el globo terráqueo? Génesis dice, las cataratas de los cielos fueron abiertas. Es decir, el agua que se encuentra alrededor de la tierra formando las nubes y que produce la lluvia. Esa es una de las formas en que fue hecho. La otra, fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. Estas son reservas que no son ni los mares ni los océanos, sino fuentes desconocidas para nosotros, que fueron convocadas para contribuir esta vez por mandato y poder de Dios. Dios había dicho que mandaría un diluvio a la tierra y lo hizo. Pero para lograrlo tuvo que recurrir a las fuentes del gran abismo. Algunas personas hablan muy filosóficamente de maremotos. La Biblia no nos dice que era una ola marina, simplemente dice, y las aguas subieron mucho sobre la tierra. Y todos los montes altos que habían debajo de todos los cielos fueron cubiertos. En resumen, la tierra fue sumergida y pasó por un período de bautismo, como nos dice el presidente John Taylor. Acerca de que el diluvio fue un bautismo para la tierra, Orson Pratt dijo lo siguiente: la primera ordenanza que recibió la tierra para su purificación fue la de inmersión en agua. Fue sumergida y todas las cosas malas que vivían sobre ella desaparecieron. Al emerger de las aguas como un niño recién nacido, era inocente. Emergió a una vida renovada. Nació por segunda vez del vientre de las grandes aguas. Un nuevo mundo formado de las ruinas del viejo mundo y revestido con toda la inocencia de su primera creación. La tierra en su condición presente no es una habitación adecuada para los santos, pero obedece las leyes de su creación. Ha sido bautizada con agua y será bautizada con fuego y con el Espíritu Santo. Y más adelante será preparada para que sobre ella puedan vivir los fieles. Estas fueron palabras también del presidente Brigham Young. Entonces, el diluvio realmente, hermanos, fue una demostración de amor. Esto es difícil de entenderlo, ¿verdad? Siempre que yo recuerdo que cuando yo era pequeña y veía esas películas acerca del diluvio, me daban ganas de llorar y me daba mucha tristeza ver a todos esos animales, todas esas personas muriendo.
Y yo decía, pero ¿cómo el Señor fue tan cruel de matar a tantas personas, de quitarles la vida? Claro, no había en mí ningún conocimiento para entonces, pero realmente el diluvio fue una gran obra de amor. Vamos a entender por qué se dice eso. El presidente John Taylor dice lo siguiente: ahora volveré atrás para deciros cómo trabaja el Señor. Una vez destruyó a todo el mundo, con excepción de unos pocos, a los cuales preservó para poder alcanzar sus objetivos. Recordemos a Noé y su familia que entraron al arca, y los animales que también fueron preservados por parejas. ¿Por qué? Tenía más de una razón para hacerlo. La gente antidiluviana no solo era muy malvada, sino que teniendo el poder de propagar su especie, transmitían a sus hijos su naturaleza y sus deseos diabólicos. Y los criaban permitiéndoles que participaran en sus abominables costumbres. Y los espíritus que vivían en los mundos eternos sabían estas cosas. Y sabían que si nacían de esos padres, tendrían que sufrir una cantidad enorme de problemas que los llevarían al pecado y a la miseria. Si nos ponemos en su lugar, no es fácil suponer que deben haberse dirigido al Señor y suplicarle: Padre, ¿no ves que corrupta y malvada es esta gente? Sí, contestaría el Padre. ¿Es justo que nosotros, siendo puros, tengamos que tomar esos cuerpos y pasar por amargas experiencias antes de ser redimidos por medio del plan de salvación? No, debe haber dicho el Padre, no está de acuerdo con mi justicia. Bueno, ¿qué es lo que harás entonces? El hombre tiene su libre albedrío y no puede ser forzado, y mientras viva tiene el poder de perpetuar su especie. Primero, les enviaré mi mensaje ofreciéndoles redimirlos del pecado y previniéndoles que si lo rechazan la justicia tendrá que hacerse. Y los exterminaré para evitar que sigan reproduciéndose, y otra simiente tomará su lugar. Por supuesto, rechazaron las amonestaciones de Noé, el siervo de Dios, que éste había enviado, y como consecuencia hizo llover torrencialmente por 40 días y 40 noches. Todo se inundó, y como no había ningún lugar en el cual pudieran refugiarse, todos se ahogaron, excepto las 8 personas que obedecieron el mensaje. Algunos dicen: ¿es justo que Dios exterminara a tanta gente? ¿Es compatible con la misericordia divina? Sí. Fue justo para los espíritus que todavía no habían recibido su cuerpo, y fue justo y misericordioso para los que eran culpables de tal iniquidad. ¿Por qué? Porque truncándoles la vida evitó que propagaran sus pecados entre su posteridad y los degeneraran, y también les impidió seguir pecando. Una explicación, hermanos, muy hermosa y de analizar y de meditar mucho, hermanos. Yo les invito a que expliquen estas cosas a sus hijos en las noches de hogar, que ellos comprendan todas estas cosas que el Señor ha hecho por amor a nosotros. Continuando entonces con los versículos que tenemos, en el Génesis 7 tenemos que dice lo siguiente, en el 22. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Así fue destruido todo ser viviente que había sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta las bestias y los reptiles y las aves del cielo. Y fueron raídos de la tierra y quedaron solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. En el Génesis 8 nos dice: y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Y se cerraron las fuentes del abismo y las compuertas de los cielos. Y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas bajaron gradualmente de sobre la tierra y decrecieron las aguas
al cabo de 150 días. Y nos explica lo que hizo Noé cuando envió al cuervo, cuando envió a la paloma. Como esto es bastante extenso, hermanos, les recomiendo que lean el relato en sus hogares más completo. En el 15 nos dice: me habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu esposa y tus hijos y las esposas de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra sacarás contigo. Y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud, ni volveré más a destruir a todo ser viviente como he hecho. Este fue un convenio, hermanos, muy especial que el Señor hizo, de no volver a destruir la tierra de esta manera. En el capítulo 9 tenemos, que enseguida leeremos un comentario sobre ese convenio. En el capítulo 9 nos dice, en el versículo 1, y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos y henchid la tierra. En el 6 nos hablan de un mandato que el Señor dio con mucha fuerza, y les dijo, el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Y en el 11 dice, estableceré mi convenio con vosotros y no será talada ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del convenio que yo establezco entre yo y vosotros, y todo ser viviente que está en vosotros por todas las generaciones perpetuas. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del convenio entre yo y la tierra. Nos estamos refiriendo, hermanos, a ese precioso arco iris que nosotros vemos en los cielos después de las lluvias. Una hermosa señal de ese convenio que hizo el Señor con nosotros. Como nos dice aquí, las señales o los símbolos nos ayudan a recordar los convenios que hemos hecho con Dios. En el 16 dice, y estará el arco en las nubes y lo veré para acordarme del convenio sempiterno entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Nos hablan allí varios acontecimientos con los hijos de Noé, hermanos, que les recomiendo que lean. Y nos dice en el 29, y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. Con respecto a este símbolo del Señor, este arco iris maravilloso y hermoso que nosotros vemos en el cielo, como hemos dicho, es una señal del convenio. En Génesis 9, del 17 al 25, traducido por José Smith, el Señor dice que el arco iris es un símbolo del convenio que hizo con Enoc, de que nunca más había un diluvio para destruir toda la vida. Más adelante declara que en el futuro la unidad de Enoc se unirá con Sión en la nueva Jerusalén. El Señor ha puesto el arco en las nubes por señal de que mientras se pueda ver, habrá siembra y cosecha, verano e invierno. Mas cuando desaparezca, ay de esa generación, pues he aquí el fin vendrá rápidamente. He preguntado al Señor acerca de su venida, y mientras preguntaba el Señor me dio una señal y dijo, en los días de Noé puse un arco en los cielos como señal de que en cualquier año que viera el arco el Señor no vendría, sino que habría siembra y siega durante ese año, mas cuando viere y retirara el arco será por señal de que habrá hambre, pestilencia y gran aflicción entre las naciones, y que la venida del Mesías no está muy lejos. Un significado bastante profundo, hermanos, que tiene el arco iris y que quizás no hemos dado la importancia y vemos solamente la belleza de esos hermosos colores. Otra cosa bien bonita que podemos enseñar a nuestros hijos para que sepan el significado de esa importante señal del Señor en los cielos. Continuando entonces, en el Génesis 10 tenemos que nos dice que el cabecero, los descendientes de Noé son Jafet,
cuyos descendientes son los gentiles, Cam, cuyos descendientes incluyen a los cananeos, y Sem, de quien vino Peleg, en cuyos días se dividió la tierra. Y nos hacen una descripción allí de esa genealogía. Y nos hablan de Nimrod, hijo de Cus, y nos hablan de que era un poderoso cazador. Nos dice que fue poderoso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, poderoso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Miere, y Acad y Calne en la tierra de Sinar. Nimrod era malo, según lo que nos dicen los registros. Nimrod no era bueno. Instituyó el primer reinado, que era un prototipo del reinado de Satanás. Estos son detalles, y aquí en estos versículos nos explican varias de estas cosas. Y nos dicen finalmente, en el final del capítulo 10, nos dice: estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias, en sus naciones. Y de esto fueron divididas las naciones en la tierra después del diluvio. Vamos a ver entonces acerca del capítulo 11, donde nos hablan de la torre de Babel. Otro acontecimiento del cual nosotros hemos oído hablar mucho, ¿verdad? De lo que ocurrió allí, del cambio de los lenguajes. Dice en el versículo 1, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se asentaron allí. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre, no sea que seamos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado a edificar y ahora nada los hará desistir de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Tenemos, hermanos, que en ese acontecimiento ellos pensaban que esa torre podían edificarla tan alta como para llegar al cielo. Es realmente algo que es una confusión muy grande en la mente de esas personas. El egoísmo, la prepotencia, el orgullo les hacían pensar que podían llegar al cielo a través de una torre. El distinguirse de otros, el ser como los más poderosos. Allí tenemos una lección muy importante, hermanos, que la tenemos aquí, en esta clase, y es que la única manera de llegar al cielo consiste en seguir a Jesucristo. Ninguna vía mortal de poder, de materialidad, de orgullo va a hacer que nosotros lleguemos al reino de los cielos, sino es mediante a nuestro Salvador Jesucristo. La torre de Babel, hermanos, además de darnos una explicación de por qué existen tantos idiomas en la tierra, este relato de la torre de Babel nos muestra con qué facilidad el hombre se olvidó de lo que enseñó el diluvio y se apartó otra vez de Dios. Según el libro de Mormón, pareciera que la confusión de las lenguas no ocurrió en un instante, sino que llevó un periodo indeterminado de tiempo. Jared le pidió a su hermano que se dirigiera a Dios y le solicitara que no cambiara el lenguaje de ellos, y el Señor les concedió el pedido. Después Jared le pidió a su hermano que le rogara al Señor que el idioma de sus amigos también siguiera siendo el mismo que el de ellos. También se le otorgó ese pedido. Esto lo tenemos en Éter, hermano, capítulo 1, versículos del 33 al 38. Esto nos hace pensar que la confusión de las lenguas no ocurrió en un instante. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros sepamos de todas estas cosas, de estos acontecimientos de la Torre de Babel?
¿Qué significado puede traer esa historia en nuestras vidas? Muy bien. Nosotros estamos en un periodo de la historia humana en el que se están produciendo la misma división y los mismos contrastes. También nosotros, hermanos, construimos en nuestras vidas torres de Babel que pensamos que nos van a llevar al cielo y que están basadas únicamente en las cosas terrenales. Nos empeñamos en generar divisiones con nuestros hermanos, en creernos superiores porque tenemos más recursos, porque tenemos una profesión determinada. Nos dejamos llevar por el egoísmo, por el orgullo. Dejamos de cumplir con ese mandamiento tan especial y tan esencial que nos dio nuestro Padre Celestial de amarnos los unos a los otros. Tenemos entonces que el mundo está yendo cuesta abajo con gran rapidez en pos de la destrucción, tal como sucedió en la época antidiluviana. Entonces nosotros hemos oído hablar mucho de Sion, ¿verdad? El Señor nos dice que construyamos a Sion, que establezcamos a Sion. En la lección anterior, una de las cosas que mencionábamos era que Sion podía ser construida en la actualidad, que no es una fantasía, no es algo que no se puede lograr, sí podemos hacerlo. No es fácil y requiere de gran esfuerzo y diligencia de cada uno de nosotros, pero sí se puede. Entonces, en medio de tanta iniquidad, como hemos mencionado, podemos preguntarnos, ¿cómo entonces será lo justo la manera de escapar? Y Sion se podrá establecer una vez más. ¿Cómo en medio de este entorno de maldad? Tenemos que nos dice lo siguiente en este comentario que vamos a leer. Os profetizo en el nombre del Señor. Esto nos lo dice el presidente Joseph Fielding Smith. Que cuando los santos de los últimos días se hayan preparado viviendo una vida recta para redimir a Sion, podrán lograrlo y Dios los acompañará. Ningún poder será capaz entonces de impedirles que los lleven a cabo, porque el Señor ha dicho que se hará y se llevará a cabo en su propio tiempo cuando el pueblo esté preparado. Eso leíamos en Doctrinas y Convenios, mi hermano, también. ¿Cuándo me encontraré yo preparado? Nos podemos hacer esa pregunta. No lo estaré mientras tenga en mi corazón más amor por el mundo que por Dios. No mientras me encuentre poseído del egoísmo y de la avaricia que me inducen a aferrarme al mundo y a mis posesiones a costa del sacrificio de principios verdaderos. Pero sí lo estaré cuando pueda decir, Padre, todo lo que tengo, incluso mi propia persona, es tuyo. Mi tiempo, mi dinero y todo lo que poseo lo deposito en el altar para que lo uses como te plazca, de una manera agradable a tu santa voluntad, y que se haga tu voluntad y no la mía. Cuando decidamos establecer Sion, podremos lograrlo, y esta obra comienza en el corazón de cada uno de nosotros. Cuando un padre de familia desea establecer Sion en su propio hogar, él debe tomar la iniciativa, cosa que le es imposible hacer a menos que él mismo posea el espíritu de Sion. Antes de que pueda llevar a cabo la obra de santificación de su familia, debe santificarse a sí mismo, y de esta manera Dios puede ayudarlo a que lo logre. Entonces, hermanos, sí se puede establecer Sion en la actualidad. Sí podemos establecer Sion en cada uno de nuestros hogares y lograr esa unión de mente y de corazón con nuestros seres queridos, con nuestros hermanos. Tenemos entonces también, hermanos, el capítulo 8 del libro de Moisés. Tenemos que irnos ahora a la perla de gran precio en las Escrituras. Y allí buscar entonces el capítulo 8 de Moisés para ver lo que nos menciona. Y nos dice en el cabecero, Matusalén profetiza, Noé y sus hijos predican el Evangelio. Prevalece una gran iniquidad. No se hace caso del llamado al arrepentimiento. Dios decreta la destrucción de toda carne por medio del diluvio.
Y fueron todos los días de Enoc 430 años, y sucedió que Matusalén, el hijo de Enoc, no fue llevado a fin de que se cumplieran los convenios que el Señor había hecho con Enoc, porque él verdaderamente hizo convenio con Enoc de que de Noé procedería el fruto de sus lomos. En el 7 nos dice, y fueron todos los días de Matusalén 969 años y murió. Lamec vivió 182 años y engendró un hijo y le puso por nombre Noé, diciendo, este hijo nos consolará en cuanto a nuestro afán y el trabajo de nuestras manos, por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. Entonces, aquí en el libro de Moisés nos hablan un poco más acerca de Noé. Muchas generaciones de profetas previeron que Noé sería el profeta de los días en que la tierra sería purificada por un diluvio. Noé fue ordenado al sacerdocio mayor cuando tenía 10 años de edad por su abuelo Matusalén. Y él, al igual que Enoc, se convirtió en un predicador de rectitud. Él, su esposa y sus hijos, Jafet, Sem y Cam, y sus respectivas esposas fueron las únicas personas en sobrevivir al diluvio, como hemos hablado de ello en Génesis. Noé posee las llaves de su dispensación y sigue a Adán en lo que concierne a autoridad. Noé es el ángel Gabriel, el cual se le apareció a Zacarías para anunciar que sería el padre de Juan el Bautista, y a María para anunciarle que sería la madre de Jesucristo. Noé también tiene el llamamiento de un Elías, que significa alguien que prepara o restaura. En sus varias apariciones, Noé ha actuado en ambas funciones. Tenemos entonces, hermanos, que Noé es Gabriel. Continuando entonces, tenemos que en el versículo 13 nos dice, Noé y sus hijos escucharon al Señor y obedecieron, y se les llamó los hijos de Dios. Y cuando estos hombres empezaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de los hombres vieron que estas hijas eran bellas, y tomaron para sí esposas según su elección. Y el Señor dijo a Noé, las hijas de tus hijos se han vendido, por lo que he aquí mi ira está encendida en contra de los hijos de los hombres, porque no quieren escuchar mi voz. Y aconteció que Noé profetizó y enseñó las cosas de Dios, aún como fue en el principio. Recordemos, hermanos, que hablamos de esto, de los matrimonios, de las hijas de Dios o de los hijos de Dios, con personas que no estaban en la misma fe, que nos llaman allí hijas e hijos de los hombres. El presidente Joseph Fielding Smith aplicó las lecciones registradas en estos versículos de Moisés a nuestra época, al decir, por motivo de que las hijas de Noé se casaron con los hijos de los hombres en contra de las enseñanzas del Señor, su ira se encendió y esa ofensa fue una de las causas que hizo que ocurriera el diluvio universal. Las hijas que habían nacido obviamente dentro del convenio y eran las hijas de los hijos de Dios, eso es, de los que poseían el sacerdocio, habían transgredido los mandamientos del Señor y habían contraído matrimonio fuera de la iglesia. De ese modo se excluyeron a sí mismas de las bendiciones del sacerdocio, como habíamos mencionado anteriormente. En la actualidad hay hijas insensatas de quienes poseen ese mismo sacerdocio, que violan ese mandamiento y contraen matrimonio, que violan ese mandamiento y contraen matrimonio con los hijos de los hombres. También hay algunos de los hijos de aquellos que poseen el sacerdocio que contraen matrimonio con las hijas de los hombres, todo lo cual es contrario a la voluntad de Dios. Recuerden que también aquí en el versículo 17 nos habla de que el Señor no va a luchar para siempre con el espíritu del hombre. Y nos dice, y el Señor dijo a Noé, no luchará mi espíritu con el hombre para siempre, porque él ha de saber que toda carne morirá. Sin embargo, serán sus días 120 años, y los hombres no se arrepienten, mandaré las aguas sobre ellos. Ya habíamos explicado el significado de esos 120 años. El presidente Harold Billy declaró lo siguiente:
con respecto a esta frase de que no luchará mi espíritu con el hombre para siempre, eso significa el retiro de esa luz esencial que todos habrían podido disfrutar si hubieran guardado los mandamientos. Tenemos entonces también, hermanos, en el versículo 25 que nos dice: y le pesó a Noé y se afligió su corazón de que el Señor hubiese formado al hombre sobre la tierra, y se apesumbró su corazón. Recordemos que explicamos eso ya en la parte del Génesis, mencionando estos versículos que en el Génesis hablan de que el Señor se arrepintió de haber creado al hombre. En el 28 nos dice: la tierra se corrompió delante de Dios y se llenó de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé: ha llegado para mí el fin de toda carne, porque la tierra está llena de violencia, y he aquí destruiré a toda carne sobre la tierra con un diluvio. Noé, hermano, fue un hombre justo, fue un siervo de Dios muy especial. El Éter Mar Petersen escribió lo siguiente: Noé, quien construyó el arca, fue uno de los grandes siervos de Dios, escogido antes de nacer, tal como lo fueron otros profetas. No fue un excéntrico como muchos han supuesto, ni tampoco fue una figura mítica que existe solo en una leyenda. Noé fue real. No permitamos que nadie reste importancia a la vida y a la misión de este gran profeta. Noé se acercaba tanto a la perfección en su época que literalmente anduvo y habló con Dios. Pocos hombres en cualquier época han sido tan extraordinarios como Noé. En muchos aspectos fue como Adán, el primer hombre. Ambos han prestado servicio como ángeles ministrantes en la presencia de Dios, aún después de su vida terrenal. Tenemos, hermanos, entonces, que Noé fue un gran profeta. Yo les invito a que estudiemos todas estas lecciones con mucho detalle en nuestros hogares, hermanos, y que se lo enseñemos a nuestros hijos, porque tenemos aquí grandes lecciones que aprender. Y una de ellas es la importancia de protegernos a través de seguir al siervo del Señor puesto sobre la tierra para ser su profeta. Hermanos, yo sé sin ninguna duda que esta es la iglesia verdadera. Y sé que hoy en día nosotros tenemos un profeta, un vidente y un revelador, que es el presidente Russell M. Nelson. Tenemos una primera presidencia muy especial de siervos muy dedicados y diligentes en la obra del Señor. Necesitamos hacer caso y seguir sus consejos, hermanos, que vienen directamente de nuestro Padre Celestial. Sé sin ninguna duda que Noé fue un profeta y que todas estas cosas son verdaderas. Que el Señor ha dejado constancia de todos estos acontecimientos y nos ha bendecido con las escrituras que nos guían y nos ayudan para poder seguir el camino correcto. Está en nosotros, hermanos, el esforzarnos y en ser como Noé y hallar gracia ante los ojos de Jehová, agradando al Señor con nuestra obediencia, con nuestra diligencia y con nuestro esfuerzo. Y estas cosas, hermanos, dejo con mucho amor y humildad en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Por favor, hermanos, estudien la siguiente lección para la siguiente semana, que se titula Ser un seguidor más fiel de la rectitud. Génesis del 12 al 17. Y Abraham, capítulos 1 y 2. Que tengan, hermanos, una estupenda semana.